qué tenemos el sistema de educación que tenemos hoy en día. Porque parte de los grandes problemas de educación que existen en el mundo es la falta de comprensión de los métodos diversos de aprendizaje, de una imposición externa por parte del Estado. Por eso tenemos la distinción de personas más inteligentes, personas menos inteligentes. Cuando no se identifica eso de forma temprana, puede ser muy doloroso para un niño pasar varios años en un sistema educativo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde sea que nos estén viendo. Somos VA Consulting Lab, una empresa consultora enfocada en desarrollo de soluciones de analítica y soluciones de inteligencia artificial, y les ayudamos a las compañías a hacer una transición de modelos donde los datos y la automatización no están al centro a unos modelos altamente automatizados con grandes aprovechamientos de los volúmenes de datos de las empresas para la toma de decisiones. Mi nombre es Brian Castaño, soy el gerente general de la corporación, lo que podríamos denominar el CEO, y me acompaña nuestro gerente de operaciones, Santiago Sánchez. Mucho gusto, Santiago Sánchez. Como bien decía Brian, soy el director de operaciones, lo que vendría a ser el COO, y me encargo de la dirección de proyectos dentro de la empresa y también en el área operativa. El día de hoy vamos a exponer un tema bastante interesante para nosotros, que son los impactos de la inteligencia artificial, el uso de los datos, la analítica en la educación. ¿Cuáles son los retos actuales, la situación actual del mercado? ¿Cuáles son las oportunidades, los retos y qué caminos creemos que nosotros podemos implementar para ayudar a las instituciones educativas a hacer un tránsito de modelos actuales a unos modelos más dinámicos con la ayuda de estas nuevas tecnologías? Para tener un poco más contexto en este tema de la educación, es importante que comprendamos un concepto y un entendimiento histórico de qué es, por qué tenemos el sistema de educación que tenemos hoy en día, ¿no? De por qué tenemos que reunirnos en algún lugar, por qué está estructurado de esa manera, y a partir de ahí empezar a ver ciertas mejoras que se le pueden hacer o qué carencias tiene, y entender mejor dónde entraría a actuar la inteligencia artificial y presentar soluciones. Yo creo que es bastante importante, como tú dices, empezar a primero lucubrar por qué estamos donde estamos. Para las personas que nos ven, es importante que entiendan que el sistema de educación actual, así como lo concebimos prácticamente globalmente, es una herencia de dos factores principalmente: la revolución industrial y un poco más atrás las ideas de la ilustración, ¿cierto? Ilustración, sí. En las ideas de la ilustración tenemos múltiples autores que tocan el tema de la educación, quizás el principal de todos, Rousseau, con su obra El buen salvaje, pero ya posteriormente a la aplicación práctica de cómo estamos y por qué estamos en salones, por qué utilizamos uniformes, por qué anteriormente había división entre niños y niñas, los grados que tenemos, los cursos de primaria, secundaria, pregrado, posgrado. Todos estos vienen diseñados haciendo una extrapolación de las ideas, de las líneas de ensamblaje y de las manufacturas de inicios del siglo antepasado o pasado. Hicieron una extrapolación para poder producir en masa y de forma eficiente personal capacitado para trabajar en estas empresas. Entonces, el modelo de educación actual es un modelo más tendiendo a la estandarización y a la industrialización, lo cual pues tiene sus virtudes, porque tiene bastantes virtudes, pero tiene varios defectos y tiene varios elementos que nosotros consideramos que con la inteligencia artificial se pueden limar. Haciendo una breve exposición de algunos de sus defectos debido a su modelo más tendiendo a una producción industrial, son la falta de personalización en los estudios, la falta de una asistencia a las necesidades de aprendizaje específicos de cada persona. Hay unas personas que son más visuales, otras son más lógicas, otras necesitan otro tipo de estímulos para poder estudiar, y al tener que tener una producción masificada se borran esas líneas de individualidad de cada persona, Sí. teniendo que forzar a todos a aprender con esquemas estándares para Con todo el el mismo mundo. método, ¿Cierto? que Eso a es, todos les eso sirve. es de cara pues por parte de la educación para el alumno. Otro de los elementos también negativos de cara al alumno es que se ve forzado
haber un mismo pensum para todos. Eso en sí mismo no es que sea del todo malo, porque hay un nivel de estandarización que nos permite dialogar y hablar a todos en sociedad, porque tenemos unos conocimientos básicos. Digámoslo, hay un cierto elemento que es valioso, pero hay otros elementos que quizás son detrimentales, y es un gran porcentaje de esa educación o de esa personalización en la educación basado en los gustos, basado en los intereses, sobre todo basado en las capacidades que cada niño desde temprana edad o en una edad un poco más puberta empiezan a exhibir, se van perdiendo en el camino debido a este modelo de estandarización. Ya en los sistemas de pregrado, posgrado, pues tenemos mucho más énfasis en la investigación, un enfoque ya más profesional, que es donde donde los muchachos en definitiva quieren estudiar, pero aún ahí tenemos muchos elementos que se veían en el colegio. Hay una expresión que dice que lo he escuchado mucho, que algunos amigos míos denominan en la universidad como el bachillerato 2.0, ¿cierto? Es básicamente muy similar al bachillerato, con ciertos cambios. Al menos todos queremos estudiar lo que estamos ahí para estudiar, pero hay muchas materias de relleno, hay muchos elementos Sí. que no necesariamente aportan al conocimiento técnico. Muchos de ellos son bien intencionados, tratando de dar un conocimiento un poco más holístico, no solamente específico. Entonces ahí se trata un poquitico la epistemología de la ciencia como tal, tratando de tener el contexto y entender las raíces de todo lo demás, pero pues hay que conservar como las distancias. Esto también es detrimental, por ejemplo, para la ganancia de experiencia en el mundo laboral. Y bueno, hay bastantes problemas ahí. De parte de los profesores, lo mismo, es muy difícil cuando hay cursos tan grandes personalizar la educación a los niveles que se requieren, tener una visión más allá de lo numérico, más allá de las notas, de las capacidades de aprendizaje de cada niño, de cada persona, y poderles ayudar en su tarea como tutores, de poderlos guiar. ¿Algún otro elemento que quieras resaltar en esta primera introducción? Creo que sería importante solo la historia para poderlo entender en su contexto y a partir de ahí empezar a sacar las cosas que se pueden mejorar. Creo que podríamos empezar a ver qué cosas hay en el sistema educativo que podríamos cambiar y donde entraría pues la inteligencia artificial para resolverlas. Ok, listo, me parece bien. Dentro de nuestra labor investigativa en BI Consulting Lab, hemos desarrollado un, un programita en el cual bueno, más bien, no es un programa, sino un paper donde estudiamos las condiciones actuales del sistema educativo y cómo la inteligencia artificial puede entrar a ayudarlas a mejorarlas. Básicamente hemos delimitado unos 8 impactos amplios donde notamos que la inteligencia artificial tiene Sí, un énfasis, o puede tener un énfasis muy relevante en mejorar la situación actual de la educación. Que, como digo, tiene cosas muy buenas, ¿cierto? Pero todo es susceptible de mejora siempre. Y con la inteligencia artificial creemos que podemos aportar bastante mejora en algunos de esos aspectos, tanto de cara a los docentes o a las instituciones, como de cara a los estudiantes como tal. sí. Pues cabe resaltar también que son aspectos que hemos visto, puede que haya más, pero son unos impactos que muy evidentemente se pueden ver con la influencia de la inteligencia artificial y que con el tiempo puede que aparezcan más. Entonces, pues podríamos ir revisando uno por uno a ver qué solución da la inteligencia artificial a esa carencia. Bueno, ahí para responder, yo creo que la pregunta nace de un sesgo que casi todos tenemos, que es un miedo a perder la humanidad en lo que hacemos. Específicamente con la interacción con la inteligencia artificial, muchas personas pueden tener temor de que cuando sea un robot, una máquina, el profesor de mi hijo, de mi hija, de mí mismo, no voy a, él pues solo se va a fijar en lo lógico, en lo numérico, quizás en la memoria o en la metodología, Sí, todo lo pero técnico. exacto, pero no necesariamente enseñarle o ayudarle en su proceso de desarrollo humano de cómo interactuar con las otras personas, con todo lo demás. Y eso ciertamente es un riesgo hasta cierto punto. Ahora bien, yo no considero que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a la docencia como la conocemos hoy en día, sino que la va a potenciar. En muchos aspectos va a reducir el papel del profesor como esa persona que está dictando la materia como tal, porque parte de eso se puede automatizar utilizando asistentes virtuales, utilizando
modelos de LLMs, Large Language Models, que pueden tomar la información y recibir los inputs del alumno y ofrecerle una respuesta más rápida, más inmediata. La labor del profesor siempre va a ser guiar, la labor del profesor humano, quiero decir, va a ser siempre guiar y orientar ese desarrollo que se puede ver ayudado en la inteligencia artificial para las facetas más lógicas, más numéricas, más de control, identificación de parámetros o patrones, sobre todo de aprendizaje de un alumno, pero no sería 100% reemplazada por parte de la inteligencia artificial. Es más, Sam Altman, el fundador de OpenAI, famosamente en el 2023 sacó una listica de las profesiones que él considera que nunca van a desaparecer, aún con la inteligencia artificial. Y la primera que enumeró fue la docencia. Él dijo, si bien la inteligencia artificial puede ser un muy buen profesor, porque sería como tener al mejor especialista del mundo en todos los temas que uno quisiera aprender todo el tiempo, 24 horas, lo cual suena como pues, una grandiosa Maravilloso. oportunidad de aprender. Aún con eso, nosotros como seres humanos preferimos la interacción humana, es parte de nuestra naturaleza. Entonces yo creo que la docencia se va a ver altamente beneficiada y no necesariamente se va a ver amenazada. Obviamente si hay profesores ineficientes que no sepan adaptarse, porque aquí la adaptación es una necesidad, no es una opción, es que no sepan adaptarse, sí pueden tener un riesgo a sufrir ampliamente un reemplazo paulatino o total por parte de un desplazamiento más bien por parte de estas nuevas tecnologías. Quisiera agregar que hay que ser conscientes de que pues, la inteligencia artificial y la tecnología jamás van a, pues, a representar lo que es una persona humana. Una persona humana, pues, obviamente no es una máquina, es muy diferente a una máquina y va a ocupar siempre un valor esencial, ¿no? Pues, por ejemplo, todos de nosotros, nuestros primeros maestros o docentes fueron nuestras madres, nuestros padres, aún así, pues, son irreemplazables. Aunque fuesen una máquina, pues, una persona humana jamás, una máquina jamás va a ocupar el valor de una persona humana. Y yo pienso que deberíamos de tener, digamos ahí, la claridad para entender de que es una herramienta y no pues una finalidad en sí. Digo una herramienta porque al igual como todos los otros medios que tenemos, ya sea un teléfono, ya sea cualquier cosa que tenga que implique tecnología, eh, es un medio por el cual yo voy a alcanzar un fin por el cual yo pues, lo necesito o quiero llegar más rápido. Entonces, por ejemplo, con la inteligencia artificial, eh, la persona que es creativa o que tiene mucha imaginación puede ayudarse de la inteligencia artificial para potenciar esa imaginación, para hacerla más grande. La persona que no es tan creativa se puede ayudar, pero también puede caer en el peligro de acomodarse y solamente ir hasta donde la tecnología lo lleve. Es decir, que el uso de la inteligencia artificial vendría a ser más bien de conciencia personal en cuanto me ayude, no como un fin, y a las personas que les pueda potenciar les va a ser de muchísima gran ayuda. Puede también correr el riesgo la persona que la use por pereza, digamos por facilismo, porque es que la máquina hace todo, porque esta herramienta me facilita mucho la vida. Sí, que no es malo. O sea, la idea es de hacer cada día la vida pues, más perfecta, pero sin caer en ese riesgo de que entonces ya me abandono totalmente pues, a la parte tecnológica. Que en algún momento supongamos que falla todo y ahí sí pues hay que volver a lo antiguo. Entonces, es una herramienta que puede ser de doble filo, puede hacerme mucho bien o puedo hacerme mucho mal, dependiendo de cómo la use el usuario para alcanzar su fin. Nosotros hemos analizado y hemos llegado a unas conclusiones de varios impactos que tiene la inteligencia artificial en la educación. Pueden ser muchos más, pero hemos analizado unos principales que hemos visto. Y dentro de estos, que son 8, se pueden sacar muchos más, pero es lo que hasta ahora nosotros hemos analizado y pensado. Son 8 impactos que se presentan como soluciones a carencias actuales en la educación y que
mediante herramientas, aplicaciones, plataformas, pueden hacer la educación un poco más dinámica. El primero de ellos es el aprendizaje personalizado. Es una solución que la inteligencia artificial brinda en el sector educativo para mejorar un poco más cómo la educación puede llegarle más precisamente a cada estudiante en un contexto específico, con una situación en la cual si está en un grupo, como decías anteriormente, y tenemos un pensum o un sistema totalmente cerrado y no se sabe si aprendió bien o aprendió mal, entonces ahí la inteligencia artificial con su aprendizaje personalizado puede dar mucho valor. No sé qué también podrías agregar. Sí, yo creo que es importante entender bien el proceso de aprendizaje del alumno en el aula de clase, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por un aula de clase, todos sabemos que uno está sentado con sus compañeros viendo la misma temática que todos, escuchando una única explicación de un tema, porque pues, por las circunstancias es lo que se puede hacer. Las potencialidades de un aprendizaje personalizado, en este caso, es que la inteligencia artificial puede dictarle a todas las personas el mismo tema de forma distinta para cada persona, ¿cierto? Hay personas, como mencioné anteriormente, que son más gráficas, que van a necesitar más ayuda visual de mapas, diagramas, colores. Hay otras personas que tienen una mayor facilidad en estructuras, entonces puede ofrecer una estructura más lógica, más sinóptica, puede ofrecer esquemas, puede ofrecer abstracciones, cuadros sinópticos y abstracciones. Hay personas que necesitan combinaciones de ambas. Hay personas que son particularmente fáciles o tienen mucha habilidad para cierto tema en específico, por lo que pueden avanzar en él mucho más rápido que el resto del salón. Y hay personas que pueden tener una dificultad especial en asimilar ese tema en específico. Entonces, en un contexto tradicional, un profesor o una profesora pues no puede ofrecer 40 y supongamos que son 30 personas en un salón, no puede ofrecer 30 explicaciones distintas con 30 tipos de ayuda distintas para cada persona. Eso a él le costaría mucho y sería muy pues, inviable prácticamente. En cambio, con la inteligencia artificial podemos ofrecer ese prisma, podríamos decir, de opciones a la hora de analizar un mismo tema. Como me imagino yo que puede funcionar, es que la inteligencia artificial le ayuda a un profesor a dar una explicación de un tema con elementos pues, gráficos, lógicos, esquemáticos, una buena mezcla de ambos, ayudándole a producir el contenido para darlo de forma general a un salón. Luego, cuando ya la persona necesita estudiar, las personas que están muy avanzados se quieren investigar más, las personas que necesitan repasar aquello que se vio, las personas que necesitan de entrada una explicación con otro ángulo distinto, lo pueden hacer, ¿cierto? Esa es la ventaja de tener ese asistente personal, ese tutor personal que le puede ayudar a cada alumno a remoldear o a remasticar la información ya recibida de forma que sea más digerible para él o para ella, utilizando las herramientas que necesiten. Esto, pues dicho así, se ve muy útil, ¿no? Así en general. Obviamente para llegar allá, pues hay un proceso importante a la hora de ir caminando a un desarrollo de una inteligencia artificial de este estilo, ¿cierto? Este tipo de inteligencias artificiales pueden tener inputs de voz, pueden tener inputs de texto, necesitan el input de la materia, del material que se dio, ¿cierto? Entonces ahí es donde la arquitectura de datos de una institución educativa juega un papel crucial a la hora de guardar y asimilar toda esa información por clase, por curso, por día, de forma que la inteligencia artificial tenga después un reservorio al cual acudir y entender cuál es ese material primario que se les dio a los alumnos y basado en ese material primario qué es lo que debe de explicar o cuáles son, que tenga el contexto necesario y suficiente para poderle explicar al alumno de otras formas, que ahí es donde nos apoyamos en los LLMs, los modelos de lenguaje natural amplios y la inteligencia artificial generativa. De ahí es donde nos apoyamos de esos elementos para brindar ese cariz de personalización o de mayor creatividad o de distintas formas. Claro. Hay retos también. Cuando una persona, no sé, las personas que utilicen ChatGPT se pueden dar cuenta, si uno le hace la misma pregunta a ChatGPT o a Claude Anthropic o a Gemini,
múltiples veces, van a ver que la inteligencia artificial empieza a dar unas respuestas y se empieza a alejar del tema que se empezó a hablar. Eso es lo que técnicamente en la industria conocemos como alucinaciones. Esto se da porque, insisto, técnicamente la inteligencia artificial es una máquina. Ella no sabe, ella no entiende como nosotros qué está bien o qué está mal, al menos no todavía. Lo que nos arroja son resultados probabilísticos al día de hoy. Son resultados probabilísticos basados en bases de datos vectoriales que cogen palabras semánticas, modelos semánticos y los aproximan en curvas de vector para volverlos parámetros numéricos. Y a través de esos parámetros numéricos sus algoritmos pueden llegar a soluciones, pueden llegar a respuestas, probables de lo que se preguntó. Entonces, pues, cuando uno pregunta, la respuesta que nos da ChatGPT, la herramienta no es que sepa si está bueno o está mal, él simplemente nos dio un resultado probable de lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros lo vemos e interactuamos, pues se ve humano, ¿cierto? Parece humano, pero no es que lo sea, es simplemente un resultado probabilístico. Todavía estamos pues relativamente lejos a llegar a una inteligencia artificial que sepa a ciencia cierta si está bien o está mal, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un desafío, eso es una limitante al día de hoy que tenemos. Yo creo que la inteligencia artificial va para allá y la educación se va a apoyar de este tipo de modelos que se están desarrollando. Esa es una primera explicación pues, que podríamos dar respecto al aprendizaje personalizado, ¿cierto? Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, del profesor, el profesor, como tiene tantas personas en su alumnado, puede empezar a percibir quién tiene más velocidad, quién tiene menos velocidad de aprendizaje, quién entiende más con X o Y método, ¿cierto? Eso es natural, es percepción humana, él empieza a identificar patrones. La inteligencia artificial puede hacer lo mismo, pero de una forma muchísimo mejor, sobre todo porque la inteligencia artificial es especialmente buena identificando patrones, por lo que la analítica combinada con la inteligencia artificial ahí tienen un valor gigante para los profesores o para las instituciones educativas a la hora de dentro todavía del tema de la educación personalizada, poderle permitir a los maestros evaluar la retención, evaluar el asimilamiento de todas las materias o las clases que se dan a través de modelos estadísticos, a través de entender quién, pues no quién dentro de un grupo, sino esta persona específicamente, ella cómo asimiló el concepto, cómo lo expresó en su tarea, en el trabajo que tenía que hacer, qué preguntas suele hacer de forma más común, que esas preguntas, basados en esas preguntas, qué inferencias estadísticas podemos sacar y qué respuestas se le pueden dar. Ya también de forma grupal, si vemos que hay preguntas muy recurrentes y la inteligencia artificial las empieza a notar, se puede dar cuenta que quizás en la metodología de enseñanza hay carencias a la hora de explicar X o Y tema. Entonces le puede ayudar al profesor a mejorar esos elementos para un estudiante en particular o ya cuando es una situación más generalizada para el grupo como tal. Entonces, insisto, hay limitantes, también hay limitantes en la forma cómo se asimilan o cómo se guardan todas esas preguntas y quizás dificultades cognitivas, no cognitivas, dificultades académicas de los estudiantes. ¿Cómo hacemos para chupar esa información, procesarla, dársela a una inteligencia artificial e identificar esos patrones? Ese es un desafío porque al día de hoy pues no lo tenemos. A mí se me ocurren temas como grabar las clases. Bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Grabar las clases, utilizar modelos de visión computacional, identificar quiénes preguntan más, quiénes preguntan menos, identificar distracciones en un aula y empezar a hacer modelos ya personalizados de cada alumno, viendo qué temas son los que causan más interés, más desinterés, viendo cuáles son las personas que son un poco más rápidas y que aprenden más y que preguntan más o que preguntan menos, cuáles son las preguntas más cotidianas, y todo ese input le sirve al profesor para personalizar o para ajustar aquel contenido como docente que da, ¿cierto? Sí. Obviamente hay limitantes, tratamiento de datos personales, hay regulaciones al respecto, hay muchos elementos jurídicos, legales, técnicos que hay que tomar en cuenta. El tema, por ejemplo, de grabar con texto, con audio, las clases y permitir que la inteligencia artificial procese todos los audios, los transforme, los sintetice y le permita identificar quién dijo qué y a través de esas interacciones grupales
alimentar sus modelos personales y también el modelo pues, de perfil Sí. de un curso como tal. Esa es otra posibilidad que veo. Ya después de forma personal, abrir líneas de comunicación donde los estudiantes están dialogando con los profesores virtuales o los tutores virtuales, digámosles mejor, los tutores virtuales, y a través de ese diálogo con ellos, sea en voz o sea por texto, a poder identificar también esos patrones ya de una forma mucho más personalizada y sacar conclusiones extrapolando estos resultados personales a una situación un poco más grupal. Entonces es un ciclo de retroalimentación constante. El reto está en capturar todos esos puntos de datos y hacer un modelado correcto de la información. Yo creo que ese sería Sí. una visión general de este primer punto del que hablamos, que es la educación personalizada o el Eso. impacto de la inteligencia artificial en la personalización de la educación. Un segundo aspecto está muy ligado de parte de los profesores, em, que abarca gran parte de su personalidad, su creatividad también, y es la creación de contenidos. Em, Nosotros, todos los que hemos ido pues, a una escuela o a alguna institución educativa, hemos podido ver que en muchas clases influyen la manera en que se recopila y que se obtiene ese contenido de lo que se quiere dar. Entonces, yo veo también, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a no facilitar, sino digamos a potenciar la manera en que los profesores pueden generar o preparar sus clases, y también evaluando cada aprendizaje, el aprendizaje de cada alumno, aplicar ese contenido. Entonces, mediante herramientas, aplicaciones de inteligencia artificial, los contenidos de los profesores pueden ir mejorando para que no sea siempre el mismo. Desafortunadamente siempre nos encontramos con un contenido repetitivo, que pues, es el profesor que está en el colegio tal, que lleva 20 años, lleva todos esos 20 años dando la misma clase del mismo día y se la sabe de memoria y todo. Sí, pues se exalta la labor del profesor que ya tenga también aprendida su clase, pero eso limita pues no deja que se dé espacio como a la creatividad, a nuevas formas de enseñar, a una creación de contenidos dinámica en el tiempo y así eh, tener más materia por parte del profesor. Entonces, digamos, la inteligencia artificial eh, puede solucionar ese aspecto, ayudar al profesor a crear mejores contenidos, que los estudiantes vean cosas nuevas y no que pues siempre hereden el mismo libro todos los años y pues como habíamos dicho al inicio, pues un sistema que los encasilla, sino cada día ese mismo contenido se puede presentar de manera diferente. Total, total. Yo considero que pues, en un modelo tradicional es complicado para el profesor debido a todas las labores manuales que él tiene que hacer y los distintos cursos que tiene que Sí, preparar, pues personalizar cada año su contenido. Yo sé que eso es un reto significativo para ellos. Ahí es donde la inteligencia artificial le puede ayudar a nuestros docentes, desde primaria hasta los de pregrado, posgrado, a, a tener una visión o a experimentar con su contenido. Nosotros asumimos que el profesor lo domina, pues él tuvo un tiempo estudiándolo, lo ha preparado, lo ha estructurado. Entonces, muchas veces el problema no es el contenido como tal, sino la forma, ¿no? Las formas que, si bien pueden funcionar con sí, un curso, no necesariamente van a funcionar con todos los cursos durante 20 años, ¿cierto? Hay cursos de cursos. Entonces, la inteligencia artificial le puede permitir a un profesor, en cuestión de minutos, obtener múltiples ideas de cómo presentar un mismo concepto. Supongamos que es un profesor de literatura, ¿cierto? Y está hablando de las obras renacentistas, específicamente el teatro shakespeariano, ¿cierto? Está hablando del teatro sí, de Shakespeare, sus tragedias, y pues él ya se lo sabe, ya la conoce, se conoce Malbec, se conoce Hamilton, bueno, pero Hamilton no, pero Hamlet. Hamlet, gracias. Te conoce las tragedias, el King Lear y todos estos. Y bueno, ya cuando los va a dar, pues los puede dar históricamente, puede ofrecer una perspectiva de las historias y supongamos que eso es lo que ha hecho durante 20 años. En la medida en que él vea que quizás haya mejores o quiera ofrecer otras perspectivas, puede tomar todo su contenido como un input frente a un modelo de lenguaje natural como ChatGPT, que es uno de los más famosos, ingresarlo y decirle, plantéame una clase o actividades de clase basado en este contenido que quiero dar. Entonces la inteligencia artificial le puede dar una, le puede dar 10, le puede dar 100 nuevas visiones de cómo dar el mismo contenido.
Se puede ir a modelos de creación, de generación, modelos generativos como Midjourney y pues otros que hay por ahí, donde se puede ingresar y bueno, quiero representar estos conceptos, estas ideas, Sí, cómo los puedo presentar mejor. Me gustaría tener, si quiero hablar, por ejemplo, del Mercader de Venecia, también volviendo al tema de Shakespeare, en este ejemplo de este profesor de literatura, quiero ver cómo se vería la Venecia de Shakespeare o cómo le puedo dar a mis alumnos una visión para que se sientan más y puedan percibir lo bonito de las obras o aprender sus a impactos, sensibilizarla a más. sensibilizarla más. La inteligencia artificial puede crear cientos de piezas de contenido que le pueden ayudar al profesor o profesora a dar el mismo contenido que él o ella ya dominan de 100 formas distintas. Entonces, eso le puede ayudar a él a no solo expandir su propio conocimiento, ¿cierto? Porque obviamente le permitiría todos los días aprender algo nuevo, sino tener más herramientas para afrontar la sumisión de educar a las nuevas generaciones en estos clásicos, por ejemplo, de la literatura. Sí, Y eso, hablando pues de literatura, si nos vamos a matemáticas, hay un ejemplo muy interesante que vi de ChatGPT cuando lanzaron la versión ChatGPT 4.0 o 0.0, creo que es 0.0, donde el director de Khan Academy, una gran academia virtual, con su hijo, estaban preguntándole a ChatGPT que les ayudara a descifrar bueno, no descifrar, no, explicarle al hijo del director de Khan Academy una hipotenusa, si no estoy mal. un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, gracias. Entonces, en esa educación, ChatGPT le explicó como de 2 o 3 maneras distintas Sí, el mismo concepto, ¿cierto? Entonces, hay veces donde el profesor va a tener dificultades en formas de expresar algo que él ya sí, sabe, ¿no? Porque a veces su auditorio, o sea, aunque él lo expresa bien, su auditorio quizás no lo logra entender. La inteligencia artificial le puede dar herramientas para buscar otros métodos, volvemos al ejemplo del prisma, otros métodos o otras formas en las cuales él puede expresar el mismo mensaje, quizás de una forma más eficiente para el público que esté teniendo en el momento. Esa puede ser sí. yo creo que un De par hecho, de ejemplos de ahí cómo podría también, funcionar. ahí se puede ver como el aprendizaje personalizado Ujú, porque ChatGPT, el papá pone ChatGPT y le dice, mira, aquí está mi hijo, necesito que le expliques cómo es el concepto de, creo que era un ángulo adyacente o ujú, opuesto, y estoy aquí con él, por favor guíalo y quiero que le expliques. Entonces ella, la ChatGPT comenzó a hacerle preguntas como para tantear cómo estaba y le dice, ¿ves este ángulo que está acá? ¿Ves este otro ángulo que está acá? Ahí se puede ver como esa manera de aprendizaje personalizado con el alumno, de que ujú. sí funciona. Quizás el papá en sus 100 intentos de explicarle no pudo y ChatGPT pudo, a través de las respuestas que daba al niño, eh, lograr entenderlo y explicarle de la mejor manera para que entendiera el Sí. concepto de los ángulos. Claro, y lo bueno de esto que va en conjunción con el aprendizaje personalizado, todos estén encadenados, es que o sea, él puede testear o probar nuevos métodos de enseñanza frente a su auditorio y al presentar estos métodos distintos de enseñanza, asumiendo que existen los canales de comunicación de la inteligencia artificial también con el lado de los alumnos, ¿cierto? Ellos pueden luego, por medio de tareas, por medio de trabajos, expresar lo que aprendieron y lo que entendieron de estos temas, ¿cierto? Y el profesor puede, con la ayuda de esta inteligencia artificial, medir qué tan eficiente o no eficiente son estos nuevos métodos. Puede hacer múltiples pruebas y ver cuáles le funcionan más, cuáles le funcionan menos, ¿cierto? De acuerdo a su grupo, de acuerdo a su forma de enseñanza, de acuerdo a sus objetivos específicos, Sí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le permite, le ofrece un dinamismo que al día de hoy quizás no tenemos en la educación, donde tenemos un currículum pues muy recto, muy obtuso, donde los profesores no tienen mayor libertad de cómo educarlos, tienen que dar los cursos en un tiempo determinado porque al final del año hay unos exámenes y hay unas validaciones que hay que hacer y hay que presentar unos promedios y hay que sacar. sí, Entonces, las métricas. exacto, esas métricas y todo ese encasillamiento industrializado de la educación, como hablamos en la introducción, le impide al profesor pues, tener estos Sí, mecanismos. A unos modelos un poco más flexibles, donde la evaluación ocurre no cada 3 meses en un periodo, sino que ocurre diariamente,
constantemente por medio de la inteligencia artificial y se van midiendo los progresos, o sea, se miden de forma real con múltiples puntos de datos los El progresos del estudiante y en rendimiento. general, exacto, el rendimiento, porque cada materia tiene distintas competencias, entonces son como 5 o 6 evaluaciones por materia, por las distintas materias, son decenas de competencias, decenas de elementos que se quieren medir, por eso es muy fácil sintetizarlo todo en una nota, de 1 a 5, de 1 a 10. En cambio, con modelos de inteligencia artificial podemos entrar a mucho más detalle y medir y tener pues modelos de evaluación que se alejen un poco de una medida más industrializada. Sí, Insisto, pues esto es en un mundo ideal, todavía falta mucho para llegar allá, temas sí. legales, temas de estructuración, temas sistémicos que hay que modificar. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de las evaluaciones, que no depende de los profesores, sino como tal de una imposición externa por parte del Estado. Es algo que yo Sí. invitaría a las personas del Estado a repensar y que se puede pues, evaluar constantemente. Otro de los impactos que hemos visto que es muy importante y es también maravilloso es asistentes virtuales, más bien como de cara del alumno. El alumno va al salón, tiene su clase de 1 hora y se va. Y con los asistentes virtuales tiene la capacidad de no solamente repasar la clase que tuvo, o aprender o hacer más ejercicios de lo del tema visto en clase, sino también la, la oportunidad de poder perfeccionarse, de aprender más. Entonces, una, una gran solución de la inteligencia artificial es ese aprendizaje continuo a través de los asistentes virtuales y que los alumnos que quieran aprovechar y profundizar en lo que han estudiado lo puedan hacer. Entonces, es como tener pues, un profesor 24/7 prácticamente. Sí, esto va un poco con el primer punto, que hablamos de la educación personalizada, pues que tiene múltiples aristas. Una de esas aristas viene siendo los asistentes personales, Sí, que pueden ser tanto para el profesor como para el para el estudiante. estudiante. En este caso, para el estudiante es esa prolongación de la oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y yo diría de la democratización de la misma, porque los asistentes virtuales no están supeditados al contenido específico de un colegio, ¿cierto? De una institución educativa, de una universidad, sino que tienen acceso a a miles de fuentes de conocimiento, de contenido, de libros que también les pueden ayudar a ver el mismo concepto pero con la perspectiva, por ejemplo, de Francia o de Alemania o del sistema educativo inglés Sí. o el norteamericano o del chino, y les pueden ayudar a ver cómo aprenden X o Y tema en otro país, en otro lugar, y poder expandir aquello que esa persona ya ve a través pues, de estos profesores, entre comillas, virtuales o tutores virtuales que le dan ese acompañamiento continuo. Otro de los impactos de la inteligencia artificial en la educación, de hecho ya habíamos hablado un poquito de él, pero lo vamos a resaltar en este apartado aquí, que lo vamos a tratar más específicamente y es la evaluación automatizada. Es una gran solución para los profesores, más, sí, más claramente para ellos, porque la inteligencia artificial va a permitir o le va, por decirlo así, facilitar al docente tener una evaluación mucho más rápida, efectiva y a su vez que saque información que él no vea en el estudiante. Pues, por ejemplo, un profesor que tiene 20 alumnos, cada uno de los alumnos son diferentes, no tiene la manera en la evaluación, quizás por la experiencia en clase o por algunos exámenes previos, pero no conoce al estudiante, digamos, con tanta precisión como lo puede hacer una inteligencia artificial, que al momento de evaluar diga, este alumno tiene estas falencias, tiene estas fortalezas, tiene un 45% de aceptación o de mejora en tal materia y le va muy mal en esta otra con números. Entonces, Sí. como casi un informe por alumno a través de la evaluación, que es lo que la inteligencia artificial les puede ayudar a ellos, no solo para evaluar rápido, sino para ver cómo ha sido el rendimiento de los alumnos y a partir de ahí sacar conclusiones y hacer cambios. Sí, yo ahí resaltaría solamente dos cosas, porque como ya dijimos, como todo va tan entrelazado, es pues, algo que ya más o menos mencionamos en un momento anterior. Lo que yo resaltaría es la velocidad, que vos ya lo mencionaste, en la agilidad de evaluación de un alumno casi en tiempo real, en tiempo Sí, inmediato. Y lo segundo es el nivel de detalle. Un profesor tiene una capacidad limitada de mirar el detalle de la educación o sacar reportes
sacar reportes de patrones de aprendizaje de distintas competencias o de distintos objetivos dentro de una materia. Él se ve limitado a ceñirse a las evaluaciones que hace y ofrecer un número, un promedio para decir, bueno, este entendió lo que se le dictó, pero no entra a un nivel de detalle de todo lo que se vio, qué fue lo que entendió o no lo entendió. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en su momento lenguas, en filología, latín y griego, eh, hay múltiples competencias cuando uno Sí, traduce algo, ¿no? Hay múltiples competencias muchas. cuando uno hace un análisis morfológico, un análisis sintáctico, cuando uno entiende un adjetivo, un pronombre, un sustantivo, cómo se encadenan en sí mismo, cuál es el orden de la oración, uno lo hace para traducir. Y hay múltiples competencias ahí, hay múltiples elementos. Por ejemplo, si uno está constantemente equivocándose en la función verbal, en el modo, en el tiempo, en la voz, pues hay un problema ahí, ¿cierto? Aunque yo pueda dar aunque en la traducción puede que los resultados por contexto los saque, pero la inteligencia artificial que sí puede ir al detalle, puede identificar dentro de la materia de idiomas, o en este caso el ejemplo de latín, dentro de los 5 o 6 elementos que estamos mirando, las partes variables o invariables de la oración, la parte de los verbos en esta persona es complicado. Se ve que tiene un número consecutivo de errores o Sí, traduce o por de contexto. imprecisiones que pueden inducir, nos pueden indicar que tiene una carencia en el entendimiento de cómo funcionan los radicales verbales, cómo funcionan los verbos. Por ejemplo, si yo estoy constantemente utilizando de forma errónea los pronombres, ¿cierto? Un pronombre relativo, un pronombre reflexivo, pero que en el contexto total de la traducción se pueden pasar por alto, la inteligencia artificial me puede dar ese nivel de detalle, decir, ese muchacho o esta persona tiene cierta dificultad o se puede inducir que hay más dificultad en el entendimiento del concepto de un pronombre o de un verbo o de un sustantivo o de la utilización de un caso, si confunde mucho las denotaciones, de cómo terminan las oraciones. Todo este tipo de elementos de detalle es ahí donde resalta la inteligencia artificial, porque para un profesor hacer eso sería un trabajo pues enorme, ¿cierto? Sería No, un trabajo larguísimo. sí, inimaginable, o sea, para poder llegar al nivel de detalle que necesitaría con cada persona, porque el reto está en el histórico. Si yo evalúo 100 trabajos de una misma persona y en los 100 empiezo a encontrar pequeños elementos que me muestran patrones, ahí es donde yo puedo decir que las carencias se van por acá, por acá o por acá. En cambio, los profesores se ciñen a una nota genérica, que en esa nota genérica se pierden esos niveles de detalle del aprendizaje de la persona, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial puede brillar muchísimo, en mi opinión, y obviamente en la agilidad de la evaluación, que puede permitir procesos correctivos. Si yo me demoro 3 meses en un periodo para un trimestre para evaluar a una persona, Sí. sus carencias, solo, bueno, los parciales o los primeros parciales y después en el trimestral, voy a, voy a tener menos tiempo para ajustar mi método de enseñanza, ya que le enseñé un mes, 2 meses de la misma manera y no tengo un feedback de parte de, o un análisis de las carencias o potencialidades de educación de esta persona. En cambio, si tengo una evaluación desde el día 1, todos los días o casi todos los días, o digámoslo 2 veces por semana, con trabajos que se manden y que se evalúen al momento, al instante, eso me va a dar en los primeros días, primeras semanas, perfiles de enseñanza mucho más personalizados que me van a permitir a mí, como docente, adecuar mejor mi pensum, mi temario y sobre todo los métodos de enseñanza. Entonces ahí es donde la evaluación automatizada tiene un grandísimo valor para la educación en el sistema de educación actual. Hay muchos Total, retos, sí. pero hay muchas potencialidades también. Otro de los impactos que hemos identificado de la inteligencia artificial en la educación es un poco más de carácter de cara a la institución, ¿no? Que es la gestión y administración. Hay algunas herramientas muy buenas que pueden contener toda la información de la institución, desde bueno, comenzando por los alumnos y profesores, pero como lo que es cuestiones hasta contables, las matrículas de los alumnos, los pagos de los profesores, horas extras, información de los productos que se venden también en el colegio, cuánto se ha vendido, cuánto no. Hay herramientas muy robustas, de hecho, las utilizan en universidades de Estados Unidos
Y por medio de esa herramienta, los directivos, los rectores, gerentes o los profesores que tienen cargos más altos pueden darse cuenta de cómo está la institución. Es una herramienta, digamos, de control, eh, gestión y administración que puede ser muy útil. Sí, yo diría que ahí los colegios y las universidades y los centros de institución tienen la misma dificultad que las empresas comunes y corrientes, que Sí, es el reto de cómo hago yo para que la inteligencia artificial entre a auditar todos mis procesos y me muestre ineficiencias, me muestre puntos de sí, fricción, me muestre potencialidades, oportunidades que no estoy explotando. Y ese es un gran reto de todas las empresas al día de hoy. Nosotros todos los días en nuestra práctica lo vemos. Ahí yo le diría a las instituciones que quieran de pronto invertirle a este tipo de tecnologías y crean que la inteligencia artificial les puede aportar, la inteligencia artificial y la analítica les pueden aportar valor para su gestión interna, para su optimización de procesos, es pensar siempre en arquitectura de datos. Eso es lo primero. La forma como yo guardo la información que tengo, cómo extraigo los datos de las múltiples fuentes, aplicaciones, páginas web, correos, materiales educativos, facturas, todo eso. ¿Cómo hago para centralizarlo, procesarlo, guardarlo? ¿Cuáles son mis procesos de ETL, de LTL? ¿Cómo guardo? Tengo, pregunta para las instituciones, tengo una bodega de datos, tengo una base de datos, tengo múltiples, las tengo en la nube, qué tan accesibles son, cuáles son las restricciones legales que puedo tener. Todas esas preguntas van primero antes que pensar en cualquier desarrollo serio de inteligencia artificial. Si yo no tengo la información, mi casa en orden y una arquitectura de datos sólida, uh, sí, realmente lo que puede hacer la inteligencia artificial es muy poco, porque siempre hay que resaltar, la inteligencia artificial ni es mágica ni hace brujería. Ella utiliza lo que nosotros tenemos al día de hoy y lo puede potencializar. Pero si yo le doy información basura, los resultados de la inteligencia artificial van a ser resultados basura, porque garbage in, garbage sí, out, ¿cierto? total. Siempre es así. Entonces, primero antes de pensar en las potencialidades, yo diría, piensen en cómo tienen ahora su sistema. O sea, si entrara el mejor auditor del mundo y a revisar sus sistemas, podría ágilmente ingresar, identificar una venta con una clase, con un temario que tenemos, con un resultado académico, con reportes de alumnos, con disciplina. O sea, podría hacer ese cruce de variables, podría sacar métricas que son relevantes para la educación. Yo ahí pondría más la pelota en cómo están las instituciones educativas, en su gobernanza de datos, en su arquitectura de datos, en su ingeniería de datos como tal, para luego Sí, hacer una extrapolación a estos sistemas. Estos sistemas, la gran limitante es eso, que si no hay una buena base, una buena arquitectura, si buena arquitectura y buenos procesos, los resultados que pueden ofrecer sí, son muchos, pero van a ser malos, porque la base de los datos va a estar mal. Si esa primera parte está buena y buenos métodos de captura de datos, las potencialidades son, pues, yo diría, maravillosas, infinitas. O sea, ya increíbles. es la limitante es el cerebro, o sea, es la imaginación de cada institución. Se pueden hacer 10.000 cosas. Entonces, yo en este punto, en este impacto, yo diría, antes de pensar en el impacto, que pues yo creo que es fácil de entenderlo, es pensar en cómo están. Para poder llegar a ese impacto, que quizás sea el más fácil de llegar de todos los que hemos llegado, las instituciones tienen que hacer un esfuerzo en su mecanismo de organización de datos, centralización, procesamiento de Sí. documentos, todo esto. Y nosotros obviamente les podemos ayudar para que, por si les interesa, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les podemos ayudar en todo ese proceso para de ahí, esa sería la base para todo desarrollo posterior basado en inteligencia artificial. Un sexto impacto que hemos analizado, del cual también nos hemos dado cuenta, es que, bueno, lo hemos comentado indirectamente en otros impactos que hemos comentado acá, es la detección de problemas de aprendizaje. La manera en que el profesor puede identificar que un alumno haya asimilado y que no, ese detalle, para él le queda muy complicado. Es muy difícil que un profesor pueda de 30 alumnos conocer hasta pues numéricamente o porcentualmente cómo es el rendimiento de un alumno en matemáticas o en literatura, ¿no? No, este estudiante es 45, tiene un 45% en
de cumplimiento en matemáticas. O sea, hace datos, le queda muy difícil, una máquina sí lo puede hacer. Entonces, eh, aquí la inteligencia artificial juega un papel muy importante en el hecho de que puede permitir dar ese insight, ese descubrimiento de qué es lo que el estudiante está fallando. No solamente para mostrar en qué le va bien, sino en qué falla y a partir de ahí tomar una medida para que el estudiante refuerce eso que tiene mal, que todavía no ha asimilado, que le falta o que necesita, sí, refuerzo. Sí, y yo creo que este es un punto muy importante que merece su propia acepción, como lo acabamos de poner. Porque si uno lo mira, pues se puede encajar dentro de aprendizaje personalizado Pensado, sí, y dentro de evaluación personalizada o automatizada también. automatizada, sí. Se puede, pero esta sería una subcategoría que tiene una relevancia importante. Porque parte de los grandes problemas de educación que existen en el mundo es la falta de comprensión de los métodos diversos de aprendizaje. Las personas tendemos a aprender de formas distintas porque nuestro cerebro tiene un cableado distinto. Tenemos cosas muy similares, pero también tenemos cosas bastante distintas. Nuestra percepción de la realidad, la forma como nuestros hemisferios trabajan, unos tenemos más acento al derecho, otros tenemos más acentados al izquierdo, algunos no tenemos acentados ninguno. Y pues eso es importante, no es que seamos más o menos inteligentes, es principalmente que tenemos formas distintas de aprendizaje. Y hay unas formas que les va mejor en un sistema estandarizado como el que tenemos, por eso tenemos la distinción de personas más inteligentes, personas menos inteligentes, pero cuando tenemos un modelo más personalizado, esas diferencias se empiezan a acercar, ya esos promedios Sí, se empiezan a mejorar y por eso es tan importante, sobre todo para las personas que pueden, debido a esa no identificación de sus problemas cognitivos, más que cognitivos, problemas de aprendizaje, pueden quedar rezagadas en el sistema educativo que luego puede acarrear problemas en su vida personal, profesional, de forma pues, continua, permanente o al menos durante mucho tiempo, y eso se puede extrapolar a problemas societales, ¿cierto? Como pérdida de competitividad y todo lo demás. La identificación de estos problemas en edad temprana, yo creo que es uno de los grandes beneficios que puede traer la inteligencia artificial a las instituciones educativas y a la sociedad colombiana, estadounidense, mexicana en general, que es permitirle a través de esos modelos de evaluación tener los niveles de percibir dónde están los problemas de cada persona. O sea, si hay una sí, persona que no tiene, que muestra una dificultad especial o muy exacerbada en, por ejemplo, leer, pues puede que tenga un problema, ¿cierto? Puede que tenga un problema de dislexia, que no es que sea menos inteligente, o aprende de forma distinta. Entonces, cuando no se identifica eso de forma temprana, puede ser muy doloroso para un niño pasar varios años en un sistema educativo que no está ajustado a sus necesidades cognitivas y que le puede después acarrear muchos problemas de ahí en adelante en el futuro a un sistema donde se puedan identificar tempranamente estos retos, estos desafíos que todos tenemos en nuestros sistemas de educación y poderlos ajustar. De forma que ajustando esos las personas no tengan rezagos, sino que antes se potencien sus habilidades naturales de procesamiento de información, ¿cierto? Y esa identificación temprana que lo que permite es una prevención y un ajuste a las necesidades personalizadas, a las necesidades específicas de cada individuo, es lo que nos permite tener modelos de educación mucho más eficientes a largo plazo. Entonces, si bien esta está dentro de un modelo más genérico, tiene una importancia especial, ¿no? Porque este impacto le habla a las personas más vulnerables o unas de las más vulnerables del sistema educativo, que son las que tienen estas dificultades cognitivas o métodos o modelos distintos de aprendizaje de acuerdo pues a su propia estructura cerebral y a su forma pues de aprendizaje. O sea, pedagógicamente esto le puede ayudar muchísimo a instituciones que trabajan de por sí con estas personas neurodiversas, que trabajan con estas personas que necesitan métodos distintos de enseñanza. Les puede servir porque les puede ayudar a identificar al detalle dónde le tienen que reforzar y dónde le tienen que dar una especial atención a la persona y dónde tiene un aprendizaje promedio, dónde tiene un aprendizaje por encima del promedio, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren de autismo, el autismo es un espectro, ¿cierto? Dentro de la persona, hay personas que están muy
muy allá donde tienen dificultades pues, para procesar cognitivamente y otras personas que están mucho más a un estándar común. Y dentro del espectro hay personas que presentan habilidades superpotenciadas, tienen algunas falencias en lo que nosotros consideraríamos normas estándares, pero tienen unas habilidades superpotenciadas que se podrían maximizar, o sea, su potencialidad se podría aprovechar mejor con estas identificaciones y evaluaciones tempranas y constantes a lo largo de toda la vida del procesamiento pues, de una persona, que, que nos pueden ayudar a identificar problemas que pueden salir a temprana edad o se pueden manifestar pues, mucho más avanzado. Lo importante es identificarlas cuando salen lo más rápido posible y ayudarle a la persona a ajustarse a su situación concreta y poder continuar con su proceso de enseñanza y obtener pues, la mejor educación posible. De hecho, este impacto que acabamos de hablar va muy ligado con el siguiente que vamos a mencionar, que es la accesibilidad y la inclusión. Me parece que es una gran ayuda, también una solución muy considerada para con aquellas personas que no tienen o que tienen diferentes formas de aprender, por no decir que no aprenden como todos, sino tienen su camino diferente en el aprendizaje. Y es personas que tienen dificultades, como decías, en el habla, o personas que pues están ciegas, o personas sordomudas. A través, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pueden ellos aprender de una manera mucho más ajustada para ellos, ¿no? Mediante algunas aplicaciones y programas que sean específicos para ellos. Entonces, la inclusión que hace la inteligencia artificial de las personas con problemas de aprendizaje en la sociedad es, aparte de ser una labor muy noble, eh, de demasiada ayuda, es algo que hace que estas personas no se sientan del todo tan excluidas a la información. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que a este tipo de personas no se les ve como con muchos, con ojos como de aceptación, desafortunadamente, y a través de la inteligencia artificial ellos logran tener esa misma información que una persona normal, que no tiene este tipo de problemas de aprendizaje, lo puede tener. Entonces, pienso que es una gran ayuda, una gran solución y puede seguir perfeccionándose cada vez más para este tipo de personas con estas discapacidades. Sí, totalmente. Ahí este tema amplía un poco lo que ya hablábamos, pero habla también pues, de las personas que tienen dificultades fisiológicas, ¿no? Como la ceguera, pronto dificultades en el habla, dificultades motrices, dificultades auditivas, pues múltiples dificultades que pueden ocurrir, que tienen un impacto muy, muy fuerte bajo nuestro modelo actual de educación en su desarrollo cognitivo normal, ¿no? Sí, Porque muchas veces y pues hablando de inclusión, esto sí que es un punto de inclusión. Hay muchas personas que pueden nacer en situaciones de pobreza amplia, en las que no tengan y tengan algunas de esas dificultades, como la ceguera, como problemas auditivos, y necesitarían una enseñanza particular, una enseñanza privada que se ajuste a esas necesidades pues, propias de su condición y debido a su pues, falta de recursos no poder acceder a ellas, por lo tanto no tener la personalización que se necesite. Lo bueno de la inteligencia artificial es que cualquier persona con internet, y pues al día de hoy no es tan así, pero a medida que pasa el tiempo van a tener cada vez más acceso a modelos especializados de educación donde cualquier persona desde cualquier parte, solo con acceder a internet, inclusive descargándolo en sus dispositivos, van a poder contar con estos tutores, estos profesores, estos mecanismos de enseñanza que se ajusten de una mejor manera a su situación, sea la ceguera, sea la inmovilidad, sea la dificultad para el habla. Va a poder ayudarse de distintos métodos de evaluación, va a tenerle toda la paciencia del mundo, nos va a ayudar a identificar lo mismo que con una persona de estándares normales o comunes, dónde flaquea en su sistema de enseñanza, cómo se le puede ayudar mejor, cómo puede mejorar sus modelos de total. comunicación. Yo creo que la tecnología es el gran, pues hay una frase que yo escuché se me escapa el autor, pero es uno de los grandes inversores en bolsa que decía, la tecnología es el gran equalizer, es el gran dador Nivelador. de igualdad para las personas, porque antes
cuando uno nacía en Bangladesh o cuando uno nacía en Nueva York, pues era como la definición de la vida de uno, ¿no? Ahí se definía el acceso a las oportunidades, a la educación, al trabajo, al ingreso que iba a tener, en uno muy bueno y en otro terrible, ¿cierto? Hoy por hoy, gracias al Internet, gracias a estas tecnologías, una persona en Nueva York y en Bangladesh, o en Colombia y en México, o en Mozambique y Francia, cualquiera de esos lugares, si tiene acceso a Internet, va a tener estos tutores, va a tener estas potencialidades de aprender con probablemente el mejor profesor de todos, porque es el que más sabe, el que mejor se puede ajustar a las necesidades y está 24 horas para uno, y el que le puede ayudar a las personas a disfrutar de esa educación que debido a su situación geográfica hace unas décadas pues no hubieran podido acceder nunca, pero ahora cualquier persona que esté conectada a Internet puede tomar cursos de las mejores universidades del mundo, puede tener el mismo contenido que tienen las personas que pagan cientos de miles de dólares por ello, y pues eso nos permite tener una democratización y una igualdad de oportunidades gracias a la tecnología, porque la educación específicamente pues, es uno de los grandes elementos. Insisto, obviamente hay muchas limitantes técnicas para que esto pues, pueda funcionar a 100%. La velocidad del Internet es una, el procesamiento de datos de los computadores o los dispositivos que estas personas puedan tener, su capacidad de estar conectadas o tener que estar offline. El tema de las lenguas puede ser un complique. El tema de cómo ajustar a las necesidades de cada persona, cómo entrenar modelos para que se ajusten a estas necesidades, pues son retos técnicos, son retos de investigación que ya van en camino, ya se están desarrollando, pero todavía estamos pues empezando sus primeros pasos. Con la ayuda de Dios y con el desarrollo tan amplio que tenemos, pues vamos a ir resolviendo ciertas incógnitas, ciertos problemas que tenemos al día de hoy, y la invitación a todas las instituciones educativas y personas que les interese esto es empezar a invertir en una transformación a unos modelos que nos lleven más hacia estos impactos o a la realización de estos impactos en la vida cotidiana de los estudiantes que al día de hoy tienen. Porque eso solo va a mejorar, y entre más rápido lo adopten, mejor y con más velocidad lo van a poder aprovechar en todos los cursos y para todos los estudiantes que tienen. Y por último, el octavo impacto que podría ser tomarse como exhortación al que quiera aprovechar la tecnología, al estudiante que esté viendo esto y que quiera profundizar en lo que quiera, realmente lo puede hacer, y es el fomento del pensamiento crítico y de la creatividad. Es decir, que cada quien puede utilizar la herramienta o ayudarse a la inteligencia artificial para potenciarse y hacer maravillas. O sea, cada quien ahora aquí, como dicen en España, anchas Castilla, lo que más dé el que quiera, y para nunca parar en el aprendizaje. Bueno, hay muchas instituciones que tienen muchos cursos para hacer, ahora pues muchas nuevas plataformas, antes que no se veían, ahora están apareciendo muchas, que a uno le gustaría hacer como todos esos cursos porque les suenan interesantes, y aprovecharlos y aprovechar las herramientas de inteligencia artificial. Pero ahí va en cada persona su decisión personal, su apetito intelectual por querer saber más, y tiene los medios y las herramientas las hay. Efectivamente. También a forma conclusiva, como les comentamos, nosotros como VA Consulting Lab hemos desarrollado un pequeño paper donde exponemos todos los temas que acabamos de hablar y damos una gran documentación de posibles herramientas que pueden utilizar Sí. para la realización de cada uno de estos impactos. Entonces, la institución, la persona, el educador que quiera empezar a probarlos, lo puede ver añadido el link en la descripción del video, puede tomar estas ideas, ver los links de cada una de las herramientas. Hay múltiples proveedores, múltiples empresas que están invirtiendo ampliamente en estas soluciones, y nosotros que somos pues también un laboratorio de nuevas soluciones, de nuevas ideas, y nuestra labor de consultoría, estamos encantados de ser ese puente que conecte el desarrollo y las nuevas soluciones con las necesidades actuales de cada una de las empresas e instituciones que tenemos. Sí. Entonces, es una invitación abierta a profesores, alumnos, instituciones, a que aprovechen estas nuevas tecnologías, no le tengan miedo. Yo creo que bien utilizadas solo nos pueden traer cosas buenas, y nada, esperamos que les haya gustado mucho el contenido, y seguiremos hablando por acá de otros distintos temas y los impactos en otras industrias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.